Bueno, vamos a hablar de algunos experimentos que de alguna manera u otra son famosos o son muy repetidos en los contextos Lean Startup. Lógicamente, un experimento no solo es fabricar un producto mínimo viable. De hecho, un producto mínimo viable es un tipo de experimento, pero no un prototipo per se. Quiero decir, un prototipo es un artefacto, algo que con alguna de las técnicas que os he contado en los vídeos anteriores podéis fabricar y construir para mostrar a vuestro cliente. Pero un experimento es algo más que eso. Un experimento contempla las siguientes cosas. Primero, la hipótesis, que es lo que quiero validar. Segundo, el artefacto, el prototipo, lo que estés fabricando, ¿no? Tercero, sobre qué muestra de clientes voy a experimentar, principalmente early adopters, pero hay que encontrarlos. Tienen nombres y apellidos, ¿dónde están? Hay que localizarlos. Tercero, una muestra experimental. Esto no va a durar toda la vida. Es un experimento que va a tardar 2 semanas, 3 semanas. Recomendación, nunca superior a 4 semanas, no inferior a 1 semana. Así que entre 2 y 4 semanas será vuestro periodo experimental. Pero también es muy importante entender cuál es la métrica. ¿Qué métrica voy a medir durante el experimento? Y por último, es muy importante saber cuál es el punto de validación. Una vez que obtenga las métricas, ¿qué será validado o invalidado? Así que fíjate, un experimento contempla todas estas cosas. Y efectivamente el prototipo o el artefacto es parte de un experimento y en el fondo parte de un producto mínimo viable. Pero recuerda que no es cuestión de fabricar el producto, es cuestión de aprender rápido, de encontrar los hechos que me muestren si el camino que estoy tomando es el correcto y si no, pivotar o ajustar en función de lo descubierto. Cuanto antes lo ponga en estrés en el mercado, antes aprenderé. Deja que te cuente algunos ejemplos de experimentos famosos y muy chulos. Un experimento muy típico y que se oye bastante es el famoso experimento del landing page. Es decir, hacer una página web de tu producto, tu servicio y mostrárselo a los potenciales early adopters para ver si hacen algún tipo de acción sobre la página web. Por ejemplo, registrarse, algo muy sencillo, ¿no? Tú describes tu propuesta de valor en la página web, generas algo de tráfico a través de tus redes sociales o algo de publicidad que puedas ponerle. Ojo, segmentado a los early adopters, a los primeros clientes que te interesen atraer, y con todo esto vamos a ver un comportamiento que podamos medir. Es muy interesante y hay grandes negocios, por ejemplo Buffer utilizó el landing page para validar su modelo de negocio. Otro tipo de experimento muy utilizado son los magos de Oz. También en ocasiones se llaman test de conseje, pero son diferentes, test de conseje y mago de Oz. En ocasiones el mago de Oz lo que permite es ayudarnos a validar nuestra propuesta de valor con el cliente simulando a mano este producto o servicio. Hay ejemplos muy chulos, por ejemplo, Zappos. Zappos es una plataforma de venta de zapatos online, muy famosa en Estados Unidos, facturan millones. Bueno, ¿cómo llegaron a su modelo de negocio? Básicamente Nick, su fundador, lo que hizo fue montar una página web, un e-commerce muy sencillo, bajó a la calle, enfrente de su casa había un escaparate con zapatos, una zapatería, hizo fotografías del escaparate con los zapatos que estaba viendo y lo subió a su página web. Con esto lo movió por sus redes sociales y lo movió en algún entorno, pero nadie lo compró. Así que Nick tuvo que volver a bajar a la zapatería que estaba justo al lado, hacer fotografías del escaparate, volver a subir y volver a lanzarlo en internet. Y así durante varias semanas, hasta que en una de ellas un cliente le mandó un correo interesado en comprar uno de esos zapatos. Nick le dijo que había que hacer una transferencia de tantos euros, así que el cliente se la hizo. Una vez que Nick vio la transferencia, bajó a la zapatería, compró el zapato, subió a su casa, lo empaquetó, se lo envió por UPS y esperó a que el cliente le contestara. Fíjate, Nick no tenía zapatería, Nick no tenía ni stock, ni logística, nada, todo lo hizo a mano, simuló el servicio a mano, pero para el cliente todo era real. De hecho, dejaba el mismo precio que la zapatería para entender exactamente qué cliente entraba. Y no hace falta hacer un MBA para darse cuenta qué cliente te ha comprado y qué producto te ha comprado. Y a esto le llamamos el encaje problema-solución. Lógicamente es muy importante entender el segmento de clientes porque Nick lo siguiente que hizo después fue orientarse a ese segmento de clientes y orientarse a ese tipo de zapatos. Después fue entrando más clientes pragmáticos, conservadores, escépticos. En cualquier caso empezó a tener un negocio haciendo un experimento muy sencillo. Otro tipo de experimento que también vemos mucho en los contextos Lean Startup son los test de humo. ¿En qué consiste? En hacer un vídeo, una secuencia muy sencilla de tu producto o tu servicio, como hizo en el caso de Dropbox. Dropbox, antes de desarrollar su producto, antes de tener nada, hizo vídeos para poder validar con los clientes el interés del potencial producto que querían desarrollar. En uno de esos vídeos consiguieron en 3 semanas 70.000 registros. Mira, si haces un vídeo de tu producto y consigues en 3 semanas 70.000 registros, hipótesis validada. El cliente realmente está interesado en tu producto, pero todavía no lo has fabricado, no tienes nada, ahora tienes que fabricarlo. Bueno, un ejemplo muy sencillo para validar con early adopters el potencial interés viendo un simple vídeo.
Otro experimento que cada vez vemos más es los experimentos de crowdfunding, es decir, utilizar las campañas de crowdfunding para validar con el cliente el potencial interés. Es decir, lanzar una campaña para recoger inversión, no solo inversión, sino en ocasiones precompra. Ya sabes, que el cliente acabe precomprando, de recompensa se llama esto, ¿no?, tu producto por adelantado antes de que lo fabriques. Y si llegas a un volumen mínimo de clientes que te han precomprado, has validado tu idea de negocio. En cualquier caso, otro experimento muy chulo que también cada vez más compañías grandes lo están haciendo. Y el caso de Tesla con el modelo 3 fue un buen ejemplo. Elon básicamente lo que quería planificar en ese momento era si había interés de este modelo 3 antes de fabricarlo. Así que lanzó un comunicado enorme diciendo que aquel que tenía interés en este modelo de coche eléctrico tenía que hacer una precompra de 1.000 euros por adelantado para ponerse en el listado. Consiguió 200.000 en las primeras horas. Os podéis imaginar que la hipótesis queda validada cuando meses después tenía casi 600.000 precompras de un modelo que todavía no había fabricado. Un ejercicio de crowdfunding para validar rápidamente con los potenciales clientes con la precompra o con una parte de la compra del producto. Otro experimento, y ya acabamos, muy interesante y muy frecuente son los experimentos tipo test A/B. Es decir, poner al cliente diferentes opciones para que vaya eligiendo. Es muy típico en los fenómenos online. Básicamente hay aplicaciones que te diversifican el tráfico de tu página web a diferentes páginas web, en el cual tú has hecho pequeñas modificaciones. Por ejemplo, el botón, más arriba, más abajo, un botón de compra, ¿no?, el color. Así que tú puedes medir la gente que va a la opción B, a la opción A, a la opción B o a la opción C. De tal forma que la gente que vaya a la opción A nunca va a poder ver la opción B o C o lo que sea. Y esto me ayuda mucho a poder medir tasas de conversión y darme cuenta que en función de qué opción está viendo tiene diferentes comportamientos. Será validada aquella que consiga más conversión en mi proceso de validación. Los experimentos tipo test A/B son los experimentos controlados por antonomasia, igual con los multivariables, grupo de control y métrica aleatoria, pero en cualquier caso el objetivo es aprender y ir ajustando de una manera muy sencilla. Que sepas que estás siendo bombardeado sistemáticamente con experimentos tipo test A/B y que compañías como Amazon, Facebook o Twitter no paran de hacerlo para mejorar sistemáticamente sus productos. Un buen experimento para entender cómo ajustar tu producto ante el mercado. En cualquier caso, esos experimentos son algunos ejemplos que te pueden ayudar a entender cómo validar tu idea, y mi recomendación es que el camino se aprende andando. Empieza a hacer tus primeros experimentos. Los primeros serán malos, toscos y lentos, pero con el tiempo irás mejorando esta curva de aprendizaje y al final tendrás experimentos que te ayuden a poder aprender de manera muy rápida. Te recomiendo un libro, a mí me encanta, se llama Lean Product Playbook, un libro que te explica cómo innovar con tu producto mínimo viable, y posiblemente Dan Oslen explica de una manera sencilla más experimentos para que puedas aterrizar en tu negocio. Libro fácil de leer, sencillo y muy práctico, lectura casi obligatoria para los emprendedores, pero en cualquier caso se aprende mucho más en la calle que con un libro. Así que déjate de escucharme y de verme, sal a la calle y empieza a hacer experimentos. Cuantos antes los hagas, antes sabes qué es lo que tienes que hacer y qué no.